Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La genética de poblaciones habla del estudio de la manera en la que se heredan los genes y la forma en la que dichos genes se distribuyen y se mantienen en determinadas frecuencias en las poblaciones. Para ello necesitamos definir la frecuencia alélica. Si bien es verdad que hacer la frecuencia alélica implica hablar del principio de Hardy-Weinberg. En las poblaciones, las proporciones relativas de los genotipos y de los fenotipos se mantienen constantes de una generación a la siguiente y se considera una población en la que hay un locus autosómico con dos alelos, el A mayúscula y el A minúscula, por ejemplo. La frecuencia alélica normalmente de la A mayúscula se llama P y la frecuencia alélica de la A minúscula se llama Q. Como solo están estos dos alelos, P más Q debería de dar el 100%, ¿no? Bien, pues si tenéis esto claro, los alelos se combinan al azar para formar genotipos en ese locus, por lo que construyendo un cuadrado de Punnett como el que ya vimos en las leyes de Mendel, se pueden representar así las frecuencias alélicas de los siguientes genotipos, que los tenéis aquí en un cuadrado de Punnett y en las frecuencias alélicas. Si bien la ley de Hardy-Weinberg postula que las frecuencias de los tres genotipos, tanto A mayúscula, las dos A mayúsculas, A mayúscula y A minúscula, o las dos A minúsculas vienen dadas por la siguiente fórmula de P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, y la suma de los componentes es igual a 1 en su conjunto. Además, esta ley dice que las frecuencias de los genotipos permanecerán constantes o en equilibrio de generación en generación si las frecuencias alélicas P y Q no cambian. La ley de Hardy-Weinberg se basa en los siguientes supuestos para poder hacer que todo esto ocurra. Por tanto, que la población sea grande y los emparejamientos se efectúen al azar con respecto al locus en cuestión. Las frecuencias alélicas también tienen que permanecer constantes a lo largo del tiempo porque la tasa de mutación es inapreciable y los individuos con cualquier genotipo tienen la misma capacidad de emparejarse y transmitir sus genes, es decir, que no existe, por tanto, selección natural contra un genotipo determinado, cosa que en realidad sabemos que no existe, igual que el primer condicionante tampoco es muy realista. Pero bueno, que sepáis que son las normas que puso Hardy-Weinberg. Y que no exista una inmigración significativa de individuos procedentes de una población con frecuencias aléricas muy distintas de la población endógena. Como os podéis imaginar, también esto no se cumple. Pero en cualquier caso, los factores que alteran el equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg serían el apareamiento no aleatorio. Los factores que alteran ese equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg el apareamiento no aleatorio. Se refieren a la selección de un compañero independientemente de sus genotipos. Este apareamiento puede llevar al aumento de la frecuencia de homocigotos afectados. Hay dos tipos, principalmente el apareamiento o unión dirigida, que es la tendencia de los seres humanos a elegir compañeros que compartan características como la altura, inteligencia o origen racial, la consanguinidad o endogamia, cuando el matrimonio es entre familiares que tengan al menos un antepasado en común no más remoto de un tatarabuelo, y la estratificación, que se refiere a una población que contiene subgrupos que se han mantenido en la separación genética a lo largo de varias generaciones. Así, el coeficiente de endogamia o autocigosidad es importante tenerlo en cuenta ya que lo he mencionado, y esa probabilidad de que dos alelos de un individuo sean idénticos, es decir, que sean homocigóticos por descendencia, en tal caso serían autocigotos, y toma valores entre 0 y 1 cuando se quiere calcular. El coeficiente, por tanto, de endogamia familiar, para que os hagáis una idea, sería básicamente que el primer grado son los padres gemelos, dicigotos, hermanos e hijos, el segundo grado estarían en los abuelos, tíos, sobrinos, nietos y hermanastros, y el tercer grado serían los bisabuelos, bisnietos, primos, hermanos, tíos segundos, etc. Y por supuesto esto va en orden, el primer grado es un cuarto, el segundo grado es un octavo y el tercer grado es un 16avo. Para ello también hay que hablar dentro del equilibrio de Hardy-Weinberg de la deriva genética. Este fenómeno es una consecuencia de un tamaño poblacional muy pequeño, ya que la población de tamaño reducido
Entonces, la deriva genética es otro concepto muy importante y este fenómeno es consecuencia de un tamaño poblacional pequeño. En una población de tamaño reducido es posible que por fluctuación estadística aleatoria un alelo sea transmitido por azar a una proporción elevada de descendientes, lo que produce cambios notables en la frecuencia de los alelos de una generación a la siguiente, alterándose el equilibrio de Harding-Weinberg y dando por tanto la deriva genética. Es en una población de gran tamaño al azar donde se produce un efecto mucho menor sobre las frecuencias alélicas y los eventos aleatorios se acaban diluyendo. Otro concepto importante dentro del equilibrio Harding-Weinberg es la mutación. Si un locus en particular muestra una elevada tasa de mutaciones, habrá un aumento en la proporción de alelos mutantes en la población. En la práctica, las mutaciones se producen en casi todos los 12 a diferentes tasas, pero su efecto está equilibrado por la pérdida de los alelos mutantes debido a la reducción de la eficacia biológica en los individuos afectados. ¿Y qué es la eficacia biológica o fitness, también llamada así? Es la proporción relativa de descendientes con que un individuo contribuye a la generación siguiente, así que la eficacia biológica es el principal factor que determina si una mutación se pierde de inmediato, se estabiliza en la población o llega a ser el alelo predominante del locus en cuestión. Por tanto, la eficacia biológica es el principal factor que determina si una mutación se pierde, se estabiliza en la población o llega a un alelo predominante en el locus en cuestión. Por tanto, es muy importante. Los cambios en la frecuencia alélica debidos a la mutación o a la selección suelen ser lentos en general y causan una ligera desviación del equilibrio de Harding-Weinberg en la vida real, aunque Harding-Weinberg no lo tuvo en cuenta. La selección, por supuesto, es importante porque la selección puede actuar en la dirección opuesta con el aumento de la eficacia biológica. En algunos trastornos recesivos hay de hecho pruebas de que los heterocigotos muestran un ligero aumento en la eficacia biológica al compararlos con los homocigotos recesivos como ventaja heterocigota. El ejemplo serían que los heterocigotos para la anemia falciforme son inmunes, por ejemplo, a la infección por Plasmodium falciparum. Y en general, en las características deleterias suele haber una selección negativa y los individuos de hecho que se encuentran afectados tienen una eficacia biológica disminuida. También existe otro punto importante y es el flujo génico o la migración, que también hay que tenerla dentro del equilibrio de Harding-Weinberg, como que la migración puede modificar las frecuencias alélicas mediante el flujo génico, que se define como la lenta difusión de genes a través de una barrera, ya sea racial, étnica, cultural o geográfica, y si se introducen nuevos alelos en una población como consecuencia de una migración, con endogamia posterior se originará por tanto un cambio en la deriva se originará un cambio en la frecuencia relativa de los alelos en una población. Asimismo, también tenemos que hablar, por tanto, de los polimorfismos, que si bien no tienen nada que ver con el equilibrio de Harding-Weinberg, también tienen su particularidad dentro de la genética y no podemos dejar de mencionarlos. Todos los individuos son genéticamente idénticos entre sí en un 99,8% de su DNA y solo el 0,02% restante, es decir, 600.000 nucleótidos, son variables entre los diferentes individuos, es decir, que son las regiones polimórficas o hipervariables. El polimorfismo genético o locus polimórfico presenta en un locus tiene la presencia de un locus formado por al menos dos alelos, los cuales cada uno de ellos se presenta con una frecuencia de más del 1%. Los alelos con frecuencias menores del 1% se denominan las variantes raras y su origen se halla en diversos mecanismos moleculares, como es el caso de la recombinación homóloga, la segregación cromosómica, duplicaciones, transposiciones y todas estas cosas que ya hemos visto previamente. En cualquier caso, los tipos de polimorfismo más así que debemos de mencionar son el SNP, polimorfismos de un único nucleótido, que son los más sencillos y los más frecuentes, como la sustitución de una base de un par en una localización. Puede haber hasta 4 como máximo, aunque habitualmente suelen ser 2 en los números de alelos. Por otra parte tenemos la inserción y la deleción, de las cuales ya también hemos hablado, son simples y multialélicos, minisatélites y microsatélites sobre todo. Cuando son simples es por la presencia o ausencia de un segmento corto del DNA y puede ser en el número de alelos normalmente de 2. Microsatélites como el STRP, polimorfismos cortos de repetición en tándem, que tienen de 5 a 25 copias en tándem de una unidad de repetición con 2, 3 y 4 nucleótidos repetidos de 5 o más. Y los minisatélites VNTRs de repetición en tándem en número variable, que son de centenares a miles de copias en tándem de una unidad de repetición de 10 a 100 nucleótidos, que en este caso también es de 5 o más números de alelos.
Y por último, los polimorfismos de número de copias, que serían aquellos que pues se describen como CNP y tienen presencia o ausencia de segmentos de DNA, aunque también pueden ocurrir duplicaciones en tándem de 2, 3 o más copias y suelen ser comunes en números de alelos de 2 o unas pocas más, dependiendo de los casos y en algunos casos incluso de las especies. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.